Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, o sea, con los discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, a la gente le dijo: ¿qué están disputando con los discípulos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, le sacudió con violencia y salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oremos. Señor, te ruego que sea tu Espíritu Santo el que ponga un carbón encendido en mis labios y que pueda disertar adecuadamente tu palabra, Señor. Que lo que tú has dispuesto en tu corazón hablar a la iglesia, hoy ellos puedan recibirlo. Te lo pido humildemente, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura que había un joven que estaba endemoniado, pero los discípulos no pudieron sacarlo. Y aquí había dos tipos de incredulidades: la incredulidad que tiene el mundo, que no conoce del Señor, y la incredulidad que tenemos a veces los hijos de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, por estar tan involucrados en las cosas del mundo, nos hemos olvidado de quién es el Dios al que nosotros servimos. Nosotros servimos a un Dios vivo, un Dios que puede abrir el mar en dos, literalmente puede abrir el mar en dos, y puede hacer que el sol se detenga y la luna se detengan. El Señor, dice en su palabra, le dijo a Samuel cuando le habló en aquella ocasión, y le dijo: Samuel, escucha lo que te voy a decir. Voy a hacer una cosa tan asombrosa que al que la oyere le retiñirán ambos oídos. Dios quiere hacer una cosa extraordinaria en su pueblo, porque Dios está trabajando con su pueblo. Dios quiere hacer algo con su pueblo. Algo que yo he estado analizando es cómo Dios le plació elegir a Israel. Y mientras Israel estaba siendo instruido de parte de Dios,
y estaba siendo guiado por Moisés en el desierto, mientras Dios estaba consagrando y santificando a Israel, mientras estaba ocurriendo eso, alrededor del mundo había naciones que practicaban cosas abominables delante de Dios. La cosa más abominable delante de Dios es que nosotros pongamos en primer lugar a otra cosa, a otro Dios, a otra circunstancia. Cada vez que tú pongas a Dios en segundo lugar, Dios muy probablemente va a tratar con tu vida y te va a quitar eso en lo que tú estás poniendo la confianza. Porque Dios quiere nuestro corazón. Y si tu corazón está en un carro, tal vez vas a perder el carro. Y si tu corazón y tu más grande tesoro está en el trabajo, tal vez vas a perder tu trabajo. Y si tu corazón y si tu más grande tesoro está en no sé qué cosa, tal vez Dios te va a probar, va a tratar con tu vida y te va a quitar donde estés poniendo tu corazón. Dios quiere exclusividad. Dios quiere que tú le des tu corazón. Dale tu corazón y Él añadirá todas las demás cosas a tu vida. Dale, mire, escuche lo que le estoy diciendo. Dale a Dios el primer lugar. Ese es el primer gran mandamiento. Y eso es lo único que les puedo decir. Porque muchos decimos, es que el antiguo y que el nuevo. Bueno, Jesucristo tomó 2 mandamientos. O más bien, toda la ley de Dios y la resumió en 2 mandamientos. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso que estaba en Deuteronomio y en Éxodo, y desde que Dios instituyó y le dio la ley a Moisés, ese es el mismo mandamiento que Jesucristo dijo cuando le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. El Señor no quiere que nosotros pongamos en primer lugar otras cosas. Si tú pones en primer lugar tu trabajo, te vas a acordar de mí cuando lo pierdas. Lo que pongas en primer lugar, Dios te lo puede quitar. Y hay gente que se atreve a enfadarse con Dios. Es que Dios es bien malo. El otro día me decía un amigo, que él estaba platicando con un amigo de él. Me dice, oye Ángel, ¿tú qué opinas? Me dice mi amigo, estoy leyendo un libro de las crónicas de Salomón, o no sé cómo me dijo. Y yo le dije, no leas eso, lee la Biblia. Dijo, no hombre, cuando no haces lo que Dios te pide, Dios te da la espalda. Y muchos nos creemos eso. Y por un lado tiene verdad, pero no es que Dios nos dé la espalda, sino que nosotros, como insistimos tanto en querer vivir nuestra vida y hacemos a Dios a un lado, entonces Dios dice, ok, vive tu vida. Pero si tú quieres vivir tu vida sin Dios, vas a estar propenso todo el tiempo a fracasar. Si tú quieres vivir tu vida sin Dios, vas a estar propenso todo el tiempo a fracasar. Tienes que darle tu corazón a Dios y entonces todas las demás cosas serán añadidas a tu vida. En el mundo hay incredulidad porque no conocen al Señor. Pero cuando se les presenta un Dios poderoso, a veces tienen hasta más fe que los cristianos. Y Jesús se enojó y dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Cuántos de ustedes les gusta ser insoportables? Dígame amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser odiositos? Me gusta ser insoportable. Que cuando me vean llegar digan, ya viene este chavo, ya viene esta chava, ya viene este hermano. Híjole, ahorita va a empezar con sus cosas. ¿Se imagina usted la escena de una persona insoportable? No hay cosa más insoportable para Dios que un corazón altivo.
Dice que Dios no puede resistir a un corazón altivo. Dice que lo echa fuera de su presencia. Pero al humilde atiende, dice tu palabra. Al que es humilde, a Él. Pero si tú te le revelas a Dios, eres insoportable para Él. ¿Cuántos dicen conmigo? Ouch. Si eres insoportable para Dios, Él te aleja de su presencia. ¿Qué es alguien insoportable para Dios? Alguien que se cree el que todo lo puede. Jesucristo dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo? Hagan de cuenta que en la versión actual diría: generación incrédula. Son insoportables. Son insoportables. Pero Jesús estaba molesto por la incredulidad de la gente y también por la incapacidad de sus discípulos. Entonces el Señor Jesús manda a traer al muchacho y trabaja con la fe del padre del muchacho. Le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Esto nos habla primeramente de la capacidad, del poder que uno puede tener, del poder que uno debería tener. El poder de creer. El poder de creer. No todos creen porque no pueden creer. ¿Cuántos de los que están aquí creen? Entonces, si no crees, no puedes creer. Y el padre de familia, cuando escuchó esta frase, le dijo el Señor: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo quiero en esta hora predicarte y ayudar a tu fe, ayudar a tu incredulidad, aumentar tu fe. No yo, Dios va a aumentar tu fe en esta hora. Dios va a aumentar tu fe en esta hora. Va a ayudar a tu incredulidad. Hoy la frase importante que Dios nos da es: si puedes creer. Diga conmigo: si puedo creer. Al que cree, todo le es posible. Si puedes. Pero si no puedes, no vas a poder traer a la realidad muchas cosas. Si no puedes creer, si no puedes creer. Ahora, ¿creer en qué? Porque en el mundo se habla de que no, con que tú tengas fe. ¿Pero fe en qué? Pues fe en que las cosas pueden venir. Fe en la naturaleza. Fe en cualquiera que sea tu Dios, en cualquiera que sea tu religión, en cualquiera que sea tu espiritualidad, con que tengas fe. Porque las personas que se llenan de fe son las que alcanzan las cosas. ¿En quién debemos tener fe? En el único Dios que puede hacer realidad nuestras peticiones. En el único Dios. Ese único Dios es Jehová de los ejércitos. Ese único Dios es Jehová de los ejércitos. Y el Señor Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y luego le dice: ¿crees? Hermano, levante sus antenitas de vinil como las del Chavo, como las del Chapulín Colorado. Yo le voy a preguntar: ¿crees? No me conteste. ¿Crees? Si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. ¿Crees? Y aquel padre de familia dijo: creo. No, más bien, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y entonces el Señor Jesús hizo el milagro. Entonces el primer paso es poder creer. Diga conmigo: poder creer. Tienes que poder creer. Porque si no puedes creer, entonces no vas a creer. Tienes que poder creer para creer. Esta es una profundidad que Dios me dio hoy. Hoy Dios me reveló: Ángel, si puedes creer, entonces vas a creer. Porque si no puedes, no vas a creer. Si puedes creer, entonces creerás. Ok,
Pero yo creo en el Señor. Yo creo en el Señor. Y le he pedido a Dios tantas cosas y Él no me las da. ¿Por qué? Es la misma pregunta que se hicieron los discípulos del Señor Jesús y le preguntaron a solas: Señor, ¿cómo le hiciste? Así, en caliente, sacaste el demonio. ¿Cómo le hiciste? En otro evangelio aclara muy bien. Ahí en Mateo capítulo 17, fíjese, es la misma historia, pero desde otra perspectiva. La que hablamos es la perspectiva de Marcos, pero ahora vamos a ver la de Mateo. En el versículo 19, Mateo 17, 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús, ¿qué dice? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Hay mucha gente que dice creer en el Señor, pero no hacen lo que Dios les pide que hagan. Yo creo en el Señor, pero no puedes decir que crees en Él y no hacer lo que te pide. Es como un niño cuando su papá le dice: mi hijo, pórtate bien porque si no te voy a corregir, te voy a dar un varacito. Pero los papás que le prometen y le prometen el varacito al niño y nunca se lo dan, llega un momento en el que el niño ya no tiene miedo. Mi hijo, si no te portas bien te voy a... mi papá ya me ha dicho eso miles de veces y no me hace nada. Por eso crecen los niños maleducados, porque no les cumplimos la disciplina. Porque les decimos: vas a ver, te voy a castigar. Pero a la mera hora nos da más dolor a nosotros quitarles la tablet, quitarles la televisión, ponerlos a leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes ponen a leer a sus niños? ¿Sabes qué? Siéntese ahí en la silla de pensar y me va a leer 2 capítulos de la Biblia, los que ya saben leer. Nadie hacemos eso, ¿verdad? Nadie hacemos eso. Pero hay otros que ni siquiera corregimos al niño o les prometemos, pero eso sí, cuando ya nos tienen bien hartos, los volteamos de una bofetada, o les damos un buen cintarazo, o les damos una nalgada bien fuerte, cuando ya estamos hasta la coronilla. Y también es malo corregir a tus hijos en ira. No puedes corregir a alguien en ira. Tienes que estar sosegado para poder aplicar una disciplina. Jesucristo les dijo: no lo pudieron hacer por vuestra poca fe. ¿Pero cómo? Y hay otro pasaje de la Biblia que dice, cuando le dijeron sus discípulos en en Lucas, me parece, Lucas 17, que le dice: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y el Señor Jesús le dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol lo hará. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero entonces el grano de mostaza es una cosita así tipo como las semillitas que están en los panes de la hamburguesa. Así de chiquitito es la semilla de mostaza. ¿Sí las han visto esas? Así de chiquita es la semilla del árbol. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decirle a la montaña: quítate de ahí y échate en el mar. Y la montaña lo haría. Si tuvieras así. Y entonces, ¿por qué dice por vuestra poca fe? Entonces ahí entendemos que ni siquiera un poquito de fe, nuestra fe, ni siquiera llega hasta la medida de un granito de mostaza. Cuando nosotros realmente tenemos la fe de un granito de mostaza, después también el Señor Jesús habla del crecimiento que puede tener un granito de mostaza. Si tú siembras un granito de mostaza, esa semilla puede crecer en un árbol enorme, que después da nido y da sombra a muchas aves.
un pequeñito grano de mostaza, si tú lo siembras, crece un gran árbol. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, una fe que pueda contagiar a los demás, una fe que pueda hacer que los demás también crean por lo que están viendo que tú haces. Pero ¿saben por qué? La gente no cree por nuestro testimonio, porque somos como lo que dijo Santiago, tenemos una fe sin obras. Tenemos una fe sin obras, porque decimos que creemos en Dios, pero no obramos de acuerdo a nuestra fe. Y una fe sin obras es una fe muerta. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Una fe sin obras está muerta y de nada sirve que digas tener fe si no estás obrando de acuerdo, en sintonía a tu fe. Porque aún los demonios creen y tiemblan. Pero no podemos ser como los demonios. Los demonios también creen en el Señor, porque ellos lo han visto, porque el Señor Jesús los derrotó en la cruz del Calvario. Pero aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, si nosotros nos quedamos nada más en creer, somos como los demonios, que ellos creen, se asustan. Híjole, ahí viene el castigo de Dios, ahí viene el COVID que Dios mandó, y nos asustamos. Y le tenemos miedo a las enfermedades, a las pandemias, a muchas cosas. Y no le estoy diciendo que no se cuide. Cuídese. Cuídese de la manera que usted crea que debe hacerlo. Pero Jesucristo dijo, no todo lo que entra al hombre contamina al hombre. Y qué curioso que en ese pasaje estaba en debate el tema de que no se lavaban las manos los discípulos. O sea, no se echaban gel antibacterial. Oye, estos discípulos tuyos no les gusta la sana distancia. ¿Qué onda? O sea, estaban violando todos los protocolos de prevención. Y el Señor Jesús dijo, hay que hacer esto, pero es más importante lo que está saliendo del corazón. Porque del corazón salen los buenos pensamientos, las buenas intenciones, como las malas intenciones. Y de la abundancia del corazón. O sea que si tú estás llenando tu corazón de cosas malas, de coraje, de venganza, de engaño, de infidelidad, de injusticia, de pleito, de maledicencia. Algún día me preguntaron, oye, ¿tú alguna vez has dicho una maldición? No, pero ¿cómo? Cuando estás bien enojado. No, nunca he dicho una maldición. Ahora, no me jacto por eso. Lo que le estoy tratando de dar es un ejemplo de que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú practicas las maldiciones de vez en cuando tú piensas, es que la maldición sí la puedo decir cuando estoy muy enojado. Ya cuando estoy bien enfadado, ahora tengo que emplear el lenguaje de maldiciones. Entonces ahí está en tu mente ese conocimiento. Está en tu mente eso de que te permites a ti mismo emplearles en un momento en específico. Cuando tú le das la alternativa a tu mente de poner en práctica algo, tarde o temprano va a florecer ese pensamiento, eso que tú has considerado que no es tan malo. Dice el Señor Jesucristo, por vuestra poca fe. De cierto les digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero, diga conmigo, pero diga conmigo así, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, como iglesia, leche y miel, tenemos que retomar fuertemente la oración y el ayuno. Porque hay géneros
que no van a salir tan solamente por creer. Y esto me da a entender de que los discípulos no es que no tuvieran fe. El problema en esta ocasión no fue que ellos no creyeran. Ellos estaban llenos de fe. Habían visto al Señor sanar tantas veces que ellos estaban contagiados de fe. Y ellos sabían el protocolo, ellos sabían el procedimiento, ellos sabían cómo atacar al demonio y decirle: sal fuera. El problema de ellos no fue la fe. El problema de la iglesia no es que no crean, sino que nos hemos olvidado de ayunar y de orar. Nos hemos olvidado de orar. Nos hemos olvidado de ayunar. Dice el Señor Jesús: este género sale con ayuno y oración. Y como les digo, los discípulos no es que no tuvieran fe, porque de hecho tienes que tener nada más una pizquita de fe, como el grano de una mostaza, del grano de mostaza, para hacer que una montaña se mueva. Con poquita fe. El problema en este pasaje no era la fe, sino que era un género que necesitaba ayuno y oración. Y Jesús todo el tiempo estaba ayunando y todo el tiempo estaba orando. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gustan los taquitos de bistec? ¿Cuántos de nosotros nos gustan el pollito asado, la Coca-Cola, la barbacoa, el menudito? Híjole, ay Señor, dicen que los cristianos no pecamos de tomaderas ni nada de eso, pero ¿cómo pecamos de comer? Nos gusta la comida. Pero ¿saben para qué sirve el ayuno? Para hacer morir cada vez más nuestra carne. Y entonces el espíritu que se conecta, el espíritu de aliento, el aliento de vida que Dios depositó en nosotros, el aliento de vida, el espíritu que está dentro de nosotros, se conecta con el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Necesitamos orar y ayunar. Necesitas orar y ayunar. Necesitas orar y ayunar. Entonces, en esta hora, mis hermanos, el mensaje es: ¿qué horas son, Vané? ¿Me puedes decir? 12:18, tengo 10 minutos. Dice Daniel, capítulo 6. En esta ocasión ya estaba reinando en Babilonia Darío, un nieto de Nabucodonosor. Y dice la escritura que en ese tiempo él hizo un reinado entre Media y Persia. Y él, para que sus reinados fueran más firmes, estableció a gobernadores en las provincias de Media y de Persia. Y al mando de esos y en la jefatura de esos gobernadores puso a Daniel. Pero ya ven que siempre viene la envidia, ¿no? La envidia de que, no hombre, queremos ese puesto. Entonces, los gobernadores de las provincias se pusieron de acuerdo porque no le encontraron ninguna falta a Daniel. Daniel no tenía ningún vicio, y literalmente así lo dice la escritura en los pasajes desde el versículo 1 en adelante. Usted lo puede estudiar en su casa. Dice que no se les encontró ninguna falta a Daniel, ningún vicio, porque era fiel en todo lo que él hacía. Y Darío lo tenía en alta estima y lo puso como el jefe de los demás gobernadores. Pero los demás gobernadores se unieron y conspiraron en contra de Daniel y dijeron: a ver, pues ¿cómo le podemos cómo podemos derrocar a Daniel? Pues si no comete errores. Las leyes de Media y de Persia las lleva al pie de la letra. Este chavo anda bien con su licencia de conducir, anda, trae placas vigentes, paga su predial, paga los impuestos, paga el ICR, paga todo. Chavo le echa ganas. O sea, no tiene nada.
Le hicieron una auditoría. Hagan de cuenta que le hicieron una auditoría. Y Daniel tenía todo en regla. Todo en regla. Tenía su licencia, tenía los papeles, no andaba con carros tejanos. Todo en regla. Todo en regla. Oye, ¿cómo le podemos hacer? Las leyes humanas, las respeta al 100. Ya sé. Vamos a analizar lo que él practica. Vamos a estudiar su religión. Vamos a estudiar sus rituales y sus cultos. Todo lo que él hace. Vamos a ver qué podemos encontrar. Y ellos se dieron cuenta que Daniel 3 veces al día hacía oración. En la mañana, a mediodía y en la tarde. Y él desde su terraza abría las ventanas en dirección hacia Jerusalén y empezaba a orar al Señor 3 veces al día. Ya sé, le vamos a cerrar la iglesia a Daniel. 40 días, 30 días le vamos a cerrar la iglesia a Daniel. Que no haga células, que no haga cultos de hogar, que no haga reuniones, que no convoque a la gente, que no haga oración. Y planearon y le dijeron a Darío, oye, pues ¿cómo ves? A nosotros nos parece justo que todos te honren a ti. O sea, se le metieron por el lado de ego, por el lado del orgullo, por el lado del prestigio, del que, sí, yo soy el mejor, yo soy el primero aquí. Por ahí se le metieron. Darío quería mucho a Daniel, pero estas personas astutas, sagaces, fueron y le plantearon un panorama al rey de Babilonia, Darío. Y le dijeron, oye, pues queremos hacer esto, ¿cómo ves? Queremos establecer una ley que durante 30 días, yo sé que a veces combino un poquito sucesos actuales con la Biblia, pero la escritura habla de 30 días. Diga conmigo 30 días. Cuando yo estaba leyendo esto, me hizo muy familiar a algo que hemos vivido últimamente. 30 días, dijo, durante 30 días no puede nadie de los ciudadanos de Media y de Persia invocar a ningún otro ser, a ningún otro humano, a ningún otro Dios que no seas tú, rey Darío. ¿Qué te parece? Pues sí, está bien. Ok, pero séllalo con tu anillo de sellar y fírmalo, que sea un decreto que no pueda ser revocado. Ok, no, pues ya. Y dice la escritura en el versículo 10, cuando Daniel supo, a ver, ¿cuántos tienen su Biblia? Yo quiero que lea, fíjense lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y se aisló por 30 días y guardó el distanciamiento social y se puso el cubrebocas y se lavó las manos con gel antibacterial todo el tiempo y obedeció el edicto de que durante 30 días no podía hacer culto, durante 30 días no podía invocar a Dios. ¿Qué dice? Entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho yo, Ángel? Yo no hubiera hecho lo que hizo Daniel. Al momento que me hubieran llevado el oficio, Ángel, si no cierras la iglesia, te vamos a dar una multa de 50,000 pesos. Hermanitos, discúlpenme, pero voy a tener que cerrar la iglesia porque me acaban de advertir que me van a multar. Me van a multar. Entonces, yo en este momento no hubiera, a lo mejor sí hubiera orado, pero no hubiera abierto las ventanas para que no se dieran cuenta. ¿Sí o no? ¿No es cierto que eso es lo que hace la iglesia ahora? Le tenemos miedo al hombre, pero a Dios no le tememos. A Dios no le tememos y estamos más dispuestos
a hacer lo que nos dice el hombre. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo que usted no se cuide. Cuídese. Cuídese. Pero no hay poder que se compare al poder de nuestro Dios. No existe. No existe. Y dice que oraba 3 veces al día. Entonces se juntaron aquellos hombres y le dijeron a Darío: oye Darío, ¿sí te acuerdas de lo que firmaste? Sí. ¿Te acuerdas que nadie podía invocar a nadie, ni podía pedirle auxilio, ni podían hacer reverencia a ningún otro humano, a ningún otro rey? Sí, sí me acuerdo. Bueno, ¿qué crees? Que tu conce, Daniel, le está orando a su Dios. Dice la escritura que Darío todo aquel día estuvo abogando por Daniel. No, pues es que acuérdense de lo que hace Daniel, miren, él, y le estuvo echando todas las porras a Daniel. Pero los gobernadores le dijeron: Darío, no se puede violar la ley. No se puede violar la ley. ¿Qué onda? ¿Vas a quedar en mal? ¿Te vas a retractar? ¿No firmaste? Dice que se fue a su casa y se durmió en ayuno. Diga conmigo: ayuno. Jesucristo dijo: esto no sale sino con ayuno y oración. Daniel oraba y ayunaba, que ese es otro pasaje muy interesante, varios pasajes de Daniel donde él siempre ayunaba y oraba. De hecho, cuando se le aparece Miguel, él la estuvo ayunando por 21 días. Y le dijo Miguel cuando se le apareció: Daniel, desde el primer día que propusiste en tu corazón servir a Dios, desde ese día tu petición fue escuchada. Pero desde hace 21 días que estoy peleando con los demonios. O sea, que durante el plazo donde Daniel estaba ayunando, Dios ya había mandado a su ejército celestial a pelear a favor de Daniel. Dice que Darío se metió a su casa, a su habitación, y se durmió aquella noche en ayuno. Y metieron a Daniel a la fosa de los leones, porque el castigo de desobedecer el decreto era que los metieran a la fosa de los leones. Y lo metieron a la fosa de los leones y le dijo: versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresurosamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y
Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al foso de los leones cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, Él hace maravillas. Él es el Dios del cielo, de la tierra. Él ha librado a Daniel poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Este es el Dios al que servimos nosotros. No es que no existan los leones, no es que no exista el COVID, no es que no existan los terremotos, las pandemias. Pero al Dios al que servimos, Él sabe librar, Él sabe hacer maravillas, Él sabe hacer proezas, porque es el Dios del cielo y es Dios de la tierra. Pero Daniel no se sometió al decreto, aún en contra de su vida. Él dijo: yo voy a orar a mi Padre Celestial como lo hago siempre. Mi hermano, se van a llegar días en los que nos van a decir: no puedes traer esto, no puedes abrir iglesia. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo nuestros altares en casa, en familia. Tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir orando. Así como la iglesia primitiva, así tiene que estar una iglesia el día de hoy. ¿Por qué los de antes murieron y nosotros no? ¿Por qué los de antes estuvieron a entregar todo, hasta su propia vida? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? No quiero que se vayan con miedo. Híjole, Ángel ya me dijo: pues me tengo que morir, me van a matar. Ponga su confianza en Dios. Ponga su confianza en Dios. Él sabrá ayudarnos. Y si no lo hace, ¿ustedes no creen que vale la pena morir por el Todopoderoso? Así como los amigos de Daniel, cuando los echaron al foso, al horno de fuego ardiendo, ellos creían que Dios los iba a librar. Y decían: Dios nos va a librar. Y si no nos libra, ni aún así vamos a obedecerte. Porque el único que vamos a obedecer es a Dios. Yo quiero terminar diciéndoles dos cosas. Hebreos capítulo 11. La fe. Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar los demonios? Por vuestra poca fe. ¿Pero en qué consiste la fe? La fe es creer que Dios tiene la capacidad, creer que Dios tiene el poder de hacer un milagro, y que aunque no lo haga, nosotros vamos a seguirle siendo fiel. Eso es la fe. ¿Me están escuchando? La fe no se pone por obra para decir: tengo fe para que Dios me cumpla esto, y si no me lo cumple, es que no tenía fe, o es que Dios es malo. No, la fe es decir: yo sé que tú lo puedes hacer, Señor, y yo me someto a tu voluntad y me someto a tu soberanía, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Si tú quieres, puedes. Así como le dijo aquel hombre al Señor Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes sanarme. No había un conflicto en creer si Dios podía o no, o si Jesús podía o no, sino simplemente decir: yo creo que tú puedes. Si tú quieres, lo puedes hacer. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esta fe es la que Dios quiere que tengamos. Que aunque no recibamos lo que Él ha prometido, aún así estemos dispuestos a seguir sirviéndole. ¿Cuántos de ustedes? No me conteste, pero yo quiero que usted se lleve. Mire, si usted está aquí, no puede irse a su casa de la misma manera. Porque no fue que yo le dije que viniera, no fue por su compromiso que tenía conmigo, decir, híjole, es que pobrecillo Ángel, se va a agüitar si no vamos. Hay que ir a echarle la mano como quiera, pues es camarada, Ángel. Es bien buena onda y siento feito que pues ahí hizo lío Ángel, vamos a echarle porras a Ángel. No es por eso que usted está aquí. Hoy está usted aquí porque Dios agendó esta cita. Porque Dios siempre se deja encontrar por personas que no preguntan por Él. Es su especialidad. Yo les invito a que vean la serie que me recomendó mucho Carlitos, The Chosen o The Chosen, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero es como elegir. La palabra elegir en inglés, ¿cómo es? Eriquita de Génesis, Chosen o choose, ¿cómo se pronuncia? Chosen. Bueno, la traducción de ese título de la serie es, al español es el elegido. Pero esa palabra lo que significa es escoger. Pues acá también está Miguelito. Oye. Entonces, les invito a que descarguen esta serie en sus celulares. Vayan a su tienda de Android o a tienda de iPhone, Apple Store, y descargan la serie, se llama The Chosen. Y hay una escena donde dice que Jacob le explica a un habitante de ahí de las tierras de Canaán. Le dice, oye, ¿y tú qué onda? No, pues yo le sirvo a un Dios, y le describe a Dios. Qué raro Dios tienes. Dice, qué raro que hayas elegido a ese Dios. Dice, entre tantos dioses, qué curioso que hayas elegido al más raro. Dice, pues ahí está el detalle, que yo no lo elegí a él, él me eligió a mí. Esa es la diferencia. Que los demás dioses que no se pueden mover, que están muertos, que tienen nariz pero no huelen, que tienen boca pero no hablan, que tienen ojos pero no ven, y oídos y no escuchan, esos dioses uno los elige. Pero al Dios al que servimos, a ese no le elegimos nosotros. Él te eligió a ti. Él te eligió a ti. Él te eligió a ti. Me eligió a mí. Y de Él no nos podemos escapar. De Él no nos podemos escapar. A los demás dioses los cargamos y los ponemos ahí en una repisa y les ponemos una veladora y los levantamos para limpiarles el polvo cuando se llenan de mugre. Esos son los dioses que quiere tener la gente, y esos dioses los eligen ellos. Ellos eligen a San Martín de Porres, ellos eligen a San Francisco de Asís, ellos eligen a la Virgencita de Guadalupe, ellos eligen a todos los dioses que ellos pueden poner en cuadros y pueden poner en imágenes. Incluso el pueblo de Israel quiso encajonar a Jehová de los ejércitos y hacerlo un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro y le dijeron a Aarón, haznos a un becerro. Hicieron al becerro y lo pusieron ahí y dijeron, este es Jehová. Y lo empezaron a adorar. Porque el humano quiere tener encajonado a Dios y domarlo, dominarlo y decir, yo voy a hacer que tú hagas lo que yo quiero que hagas conmigo. Te voy a tener fe para que tú hagas lo que yo quiero que hagas conmigo. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. Y Él no dice, sí, está bien, voy a hacer lo que tú quieres que haga contigo. Yo voy a hacer contigo como yo quiera. Porque yo soy tu Dios. Y yo te elijo a ti. Lea Salmo 115. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y empieza a decir cómo son los ídolos de los hombres, pero nuestro Dios está vivo.
Termino con una última cita, porque en esta hora, mi hermano, yo quiero que usted se vaya creyendo, confiando en Dios. Josué, capítulo 1. Les decía ahorita, como fue la iglesia primitiva, hoy tiene que haber una iglesia que esté dispuesto a darlo todo por el Señor. Dice Josué 1:5. Mire, mi hermano, si usted está dispuesto a entregarse de todo a todo al Señor, el Señor ha prometido estar con nosotros. Dice Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Como estuve con Pablo, como estuve con Pedro, como estuve con Juan, como estuve con Santiago, como estuve con Felipe, como estuve con Tomás, como estuve con Martín Lutero, como estuve con todos esos hombres que han dado su vida por el Señor, como estuve con ellos, hoy Dios nos dice, así estaré contigo. Solamente no desmayes, esfuérzate y sé valiente. Y como estuve con aquellos varones, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Así dice Dios. Como estuve con Daniel en medio de la fosa de los leones, como estuve con Ananías, Azarías y Misael en el horno de fuego, como estuve con Salomón, como estuve con Daniel frente al gigante Goliat, como estuve con Moisés cuando abrió el mar rojo, cuando estuvo ante Faraón, como estuve con Abraham, como estuve con Jacob, como estuve con Isaac, como estuve con José, así estaré contigo, dice Dios, Omar. Así estaré contigo, Joel, dice Dios. Así estará con nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque no tenemos a un Dios que nosotros lo llevemos cargado, sino que Él nos lleva en sus brazos a nosotros. Él nos lleva en sus brazos, en sus manos. Él nos carga y nos da paz. Incline su rostro, oremos.